actividad. ¿Pero en qué nos quedamos la semana pasada? Permítame, licenciado. Ley penal en el tiempo. Sí, agotamos el tema de las leyes, perdón, de las fuentes del derecho. No, licenciado. No, Ok. Creo que nos quedamos en las leyes penales en blanco. ahí nos quedamos, cabal. Ok, gracias, Sergio. Donde pues logramos analizar un poquito de dónde viene este término y qué consecuencias tiene en cuanto al principio de legalidad las leyes penales en blanco o abiertas. Ahí nos quedamos, me recuerdo. Vamos a ver un poquito sobre las fuentes del derecho penal. ¿Sí? Ya pues logramos establecer que fuentes es de donde brota algo, en este caso pues fuentes del derecho penal es de donde brotan el derecho. Y estábamos hablando de las fuentes reales, como fuentes del derecho, las fuentes formales, las directas y las indirectas. Las fuentes reales o materiales, pues son todos aquellos acontecimientos que de alguna manera es de donde nace el derecho. Nace el derecho penal. Hablamos un poquito sobre el tema de algunas leyes en materia penal que nacieron de acontecimientos y de circunstancias sociales que hicieron que nacieran ciertas normas jurídicas relacionadas con el derecho penal, precisamente, como la ley de femicidio, la ley de lavado de dinero y otros activos. Hablamos sobre la ley Alba Kenneth y la ley Isabel Claudina, que tenía que ver con las circunstancias materiales o reales que lograron que nacieran algunas normas en materia del derecho penal. La violencia contra la mujer era muy frecuente y que la mujer no denunciaba, entonces nace esta ley, la ley de femicidio, por esas circunstancias sociales que se estaban dando en un momento determinado. Ahora veamos la fuente por excelencia del derecho penal, que es las fuentes formales. ¿Y qué son las fuentes formales, Elis Josué? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Se refiere al proceso de creación jurídica de las normas penales y órganos donde se realiza las expresiones. El mencionado proceso legítimo. Gracias, Josué. Sara Judith. Sara Judith. Sara Judith. Ok. Rafael. Rafael. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cuáles son usted o qué considera usted que son las fuentes formales del derecho penal? ¿De acuerdo a lo que acaba de decir Josué? No lo recuerdo, licenciado, disculpe. Es materia de derecho, de introducción al derecho. Dígame, Sergio. Licenciado, pues yo estaba viendo que es cuando se crean normas penales, ¿verdad? A eso se refiere directamente las fuentes formales, son cuando es la creación jurídica de las normas, ¿verdad? Penales, es lo que creo yo que... Sí, Que todas sí, las efectivamente. fuentes son cuando crean Las algo, fuentes formales. Sí, Sergio, tiene razón. Las fuentes formales es la ley. Y por el órgano que está legitimado para la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes.
que es el Congreso de la República. Es la fuente formal, la fuente por excelencia del derecho penal es la ley. Y el proceso legislativo, pues ustedes ya saben que la iniciativa, que quienes tienen iniciativa, la discusión entre lecturas diferentes, después de la discusión viene la aprobación, después la sanción o veto, después la publicación, la vacatio legis y la entrada en vigencia. A partir de la entrada en vigencia ya es una fuente formal del derecho penal, y de esa cuenta tenemos ya el Código Penal, tenemos un montón de leyes en materia penal, inclusive ahí está la Constitución que tiene normas penales. Fíjense que las fuentes formales no es la costumbre, esas son fuentes indirectas, ahorita vamos a hablar de ellas. Tenemos las fuentes indirectas del derecho penal, o fuentes indirectas del derecho, mejor dicho. Tenemos la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. De esa cuenta vamos a hablar ahorita sobre la costumbre. ¿Qué es la costumbre para Rafael? Rafael. ¿O Sergio? Sergio. Me estaba hablando a mí, es que soy Sergio André, licenciado. Dice André, por favor, les encargo que por favor, si van a entrar, entren a la clase y temprano, por favor, que se me complica estar dándole acceso a cada rato a todos. Y si bien es cierto, yo dije que a las 7 iba a volver a dar ingresos, pero me aparece a cada rato un mensaje de que tengo que estarle dando ingresos. Por favor, sean puntuales, la clase empieza a las 5:30, les doy 10 minutos para que ingresen. No es posible de que si están en línea no se puedan conectar a la hora puntual, por favor, les encargo. Dígame, Sergio André. No, es que usted acababa de hacer una pregunta, pero no sé a qué Sergio le preguntaba, porque yo soy Sergio André y yo le acababa de responder. No sé si era para mí la pregunta. ¿A usted? Sí, para usted, ajá. ¿Podría repetirme la pregunta, Sí, licenciado? para usted la pregunta. Es que no muy la escuché entre eso. ¿Qué es la costumbre? La ¿Qué es la costumbre, costumbre como fuente del derecho? la costumbre como fuente de derecho es cuando volvemos a... retomamos del derecho del pasado, digamos, de la historia del derecho del pasado. La costumbre siempre se viene dando, ya que la fuente del derecho, o si hablamos de derecho en sí, el derecho es para que el ciudadano pueda tener sus... pueda estar... pueda tener paz, pueda tener una... vivir en sociedad, o sea, yo siento que la costumbre viene siendo como que lo que venimos... Ay, mire, licenciado, que estoy un poco cerrado, ahorita me voy a refrescarme. La costumbre siento que es lo que hacemos nuevamente, ¿qué es lo que hace el derecho? Que es proteger al ciudadano, cumplir con los derechos de cada persona, cuidarlo, o sea, como el Estado lo que tiene es poder, es cuidar a la persona, cuidar al ciudadano, ¿verdad? Entonces pienso que la costumbre en el derecho es eso mismo que vienen haciendo desde muy atrás, que es siempre proteger al ser humano en sí, ¿verdad, licenciado? Entonces, como costumbre en la fuente del derecho, pienso que como costumbre en el derecho, pienso que es eso, ¿verdad? Siempre hacerlo. Okay. Ay, disculpe. Gracias, Estoy algo bloqueado. Herbert. Gracias, Herbert. Es el conjunto de normas jurídicas que no han sido escritas, sino que son más que todo usadas por, que son aplicadas más que todo por el uso. ¿Sí? Sí, así es. Gracias, Herbert. Jocelyn, Vanessa y después Oscar. Yo también iba a decir lo mismo, pero un ejemplo, estábamos hablando en derecho civil de que muchos creen de que en los apellidos tiene que ir de primero el del papá y después el de la mamá. Entonces, eso no está, o sea, no hay una norma que exija que primero es el papá. Entonces, yo creo que eso es la costumbre, ¿verdad? Que nosotros nos han acostumbrado que siempre es el de papá y nunca como que buscamos la ley o la norma donde es. Ajá, sí, así es. Gracias, Oscar.
Después Narciso. Sí, licenciado, buenas tardes, mil disculpas por haber ingresado un poco tarde. Son normas jurídicas que no están escritas, pero con el tiempo se ha hecho costumbre cumplirlas. Entonces, así es el tema. Gracias, Lic. Gracias. Bueno, sí, son esos usos repetitivos que una persona realiza y obviamente que no están inscritas y que crean derechos. Sin embargo, en materia penal la costumbre no tiene fuerza o no tiene no es fuente del derecho penal, porque recordemos de que eso contraviene el principio de legalidad. Entonces, por costumbre no podemos crear delitos, faltas, medidas de seguridad, nada de eso. Fíjense que los castigos mayas no, tampoco, dependiendo qué tipo de castigos mayas, pero no, la costumbre no es tomada en cuenta en materia de derecho penal. En otras materias, como por ejemplo la que decía Jocelyn, sí, otro ejemplo que les puedo dar yo es el caso de la indemnización universal a las personas que les dan indemnización en materia laboral o ventajas económicas en ciertos casos, pues ya se vuelve costumbre y ya los demás trabajadores tienen ese mismo derecho. Entonces son esos usos repetitivos que se realizan de una conducta y que adquieren fuerza de ley. Sin embargo, como les digo, en materia penal a través de la costumbre no se pueden crear delitos, penas, medidas de seguridad, ninguna figura que tenga que ver con la ley penal o el derecho penal. Dígame, Gerber. El derecho constitucionario, Lic, como ese también es como un derecho de costumbre, por decirlo, los castigos vienen aplicados como vienen sus generaciones, por decirlo así, ¿va? Los líderes mayas son los que imponen los castigos, pero entonces no sé si ahí se aplica esto de la costumbre o es por otro lado que se ve. Sí, en efecto, ahí se podría aplicar la costumbre. Sin embargo, el Estado, como titular del Jus Puniendi, en un momento dado lo respetaba. Sin embargo, hubieron muchos abusos. Entonces, ahora, aunque la persona, pues, es criterio de algunos jueces que los juzgan, les dan 20 azotes por robarse una gallina, es una ordinaria, pero por costumbre no se pueden crear ningún tipo de norma, así como un castigo, 20 azotes o 20 latigazos, que eso ocurre mucho en el interior, y dependiendo del tipo de delito, porque si es un delito muy grave, un homicidio, y que le vayan a dar 50 azotes, eso no es válido, entonces no es fuente del derecho penal, entonces va a ser juzgado en los tribunales ordinarios a través del proceso correspondiente. Okay. También tenemos la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia Melvi? Melvi Amarilis. Solo que el micrófono, por favor. Es la interpretación de la ley. Hacen los tribunales para aplicarla a los casos sometidos a su jurisdicción. Ajá. Ahora explíquemelo. Vamos a preguntar a Melvin. Me imagino que, bueno, lo que yo logro entender es que con el código en la mano o con las leyes en la mano, resolver dicho problema, no sé, se me ocurre. No, gracias Melvin. Ahora Melvin, después Johnny, Alexis, después Narciso. Licenciado, buenas tardes. Consiste en la reiteración de diferentes casos o el mismo fallo en diferentes casos por medio de los juzgados. Más o menos, sí, tiene ciertos aspectos que tienen que ver con la jurisprudencia. Gracias. Johnny, Alexis. Buenas tardes, licenciado. Considero que es todo el historial que queda sobre los fallos que un juez ha emitido o los diferentes jueces. Por ejemplo, más o menos. Ok. Entonces, Siga. algún caso en particular, ¿no? Y quizás pueda que haya tenido una resolución o un fallo distinto. Entonces, considero que la jurisprudencia, hasta lo poco que he llegado a comprender, es eso, el historial que ha quedado sobre los casos que se han solventado. Solamente, Lic. Más o menos.
Macizo. ¿Es la interpretación hecha por los jueces o el hábito de interpretar y de aplicar las leyes? Gracias, Eunice, y de último, Gema y Lady. Gracias, licenciado. ¿Son los órganos profesionales encargados de intervenir para solucionar casos concretos? Sí, gracias. Buenas noches, licenciado. Yo tengo aquí apuntado su conjunto de decisiones ellos constitucionales emanados del Tribunal Constitucional, expendidos a efectos de defender la superlegalidad y jerarquía. Gracias. Sí, de cierta manera, para iniciar la jurisprudencia es un conjunto de fallos emitidos por las altas cortes de nuestro país. En este caso, la jurisprudencia es cuando la Corte Suprema de Justicia en la casación, que es una impugnación, emite 5 fallos, en el mismo sentido, o casos similares, cuando resuelve 5 veces varios casos en el mismo sentido, ya genera jurisprudencia. Y la Corte de Constitucionalidad, cuando emite 3 fallos en el mismo sentido, ya genera jurisprudencia. Les voy a dar un ejemplo, tal vez no es en materia penal, pero para que se entienda, les voy a dar un ejemplo de la jurisprudencia que emite la Corte de Constitucionalidad. Ellos tienen que emitir 3 fallos en el mismo sentido, o casos similares que tengan relación. El caso de Suri Ríos, ¿sí? A ella le están negando la inscripción, le negaron la inscripción creo que en el 2000, 2 veces le van negando la inscripción, 2016 y 2020 creo que le negaron la inscripción, porque ella, según la alta corte en ese momento, no puede ser candidata a presidente. ¿Qué sucediera si ahorita la Corte de Constitucionalidad, de acuerdo a las impugnaciones planteadas por los diferentes partidos políticos en contra de esta candidata, declarara con lugar y resolviera otra vez lo mismo, en el mismo sentido? Mire, usted no puede ser candidata a presidenta porque tiene prohibición constitucional. Ahí, a partir de ese momento, se genera jurisprudencia, o doctrina legal, también se le llama, en donde la alta corte ha emitido unos lineamientos de interpretación de la norma que, de cierta manera, los tribunales de justicia ordinarios, como tribunales de sentencia, jueces de paz, juzgados de primera instancia y salas de apelaciones, deben o tienen que acatar. Entonces, la jurisprudencia se genera en la Corte de Constitucionalidad cuando emiten 3 fallos en el mismo sentido, como el que les acabo de plantear. La Corte Suprema de Justicia también genera doctrina legal o jurisprudencia cuando emite 5 fallos en el mismo sentido cuando se interpone la casación. Ahí se genera jurisprudencia. Entonces la jurisprudencia es un estudio que hacen en el caso de Guatemala, porque en otros países el control constitucional es difuso, en cambio aquí tenemos un control directo de la Constitución que lo hace la Corte de Constitucionalidad y, como les decía, la Corte Suprema de Justicia también puede emitir, es una alta corte, puede emitir un fallo o una resolución en un sentido determinado y eso ya genera jurisprudencia. Entonces son los fallos que emiten las altas cortes en un mismo sentido. En este caso, en el caso de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad con 3 fallos, ya hay jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia con 5 fallos. Dígame, Heidi. Buenas noches, licenciado, muchas gracias. Solo quería como preguntarle justamente lo que dijo ahorita de último. Si es la Corte de Constitucionalidad, siempre tienen que ser 3 fallos. Y si es la Corte Suprema de Justicia, son 5 fallos. O sea, es como dar ese precedente. Sí. Tienen que ser 5 para la Suprema y 3 para la Corte de Constitucionalidad para que exista jurisprudencia, doctrina legal.
De igual manera, en materia penal, a través de la jurisprudencia no podemos crear delitos, penas, medidas de seguridad. No podemos crear, sin embargo, podemos interpretar ciertos principios en materia penal que la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema de Justicia nos ayuda a ilustrar. Por ejemplo, el principio de legalidad, hay bastante doctrina legal, o por ejemplo la notificación del detenido, cómo debe de ser y qué tiene que contener esa notificación. Sí, la Corte ya tiene bastante jurisprudencia en donde ha indicado la manera y la forma en que se tiene que realizar las notificaciones a los detenidos o presos. Entonces, si bien es cierto, no genera nuevas normas jurídicas, sí, la jurisprudencia en el caso de Guatemala ayuda a la interpretación de las normas penales. Entonces, permítanme un segundo, jóvenes, atengo. Bueno, continuemos. Sí, logramos comprender qué es la jurisprudencia. Sí, Y que la jurisprudencia, si bien es cierto, no genera nuevos delitos, nuevas penas, nuevas medidas de seguridad o nuevas faltas o nuevas normas relacionadas con el derecho penal, sí ayuda a la interpretación de las normas penales. Y ya vimos en qué momento se genera jurisprudencia en materia constitucional y en materia de la Corte Suprema de Justicia. Ahora veamos qué es la doctrina. Lady. Buenas noches, licenciado. Buenas Gracias. noches. ¿Consiste en el conjunto de teorías, licenciado? ¿Qué más? ¿Qué más? Gema. Buenas noches, licenciado. Este es derivado del latín, se dice doceo. Enseña un conjunto de teorías y proposiciones científicas para elaborar peritos de derecho. También puede ser una guía para los legisladores, quienes proyectan reformas como la Constitución y las nuevas leyes políticas. Más o menos. Johnny, Alexis. Johnny. ¿Y licenciado? La doctrina, que es. Fíjense que estos temas que estamos viendo ahorita son de introducción al derecho, ya deberían de saber. Johnny. Permítame. Ok. Creo que la doctrina, licenciado, si lo puedo explicar de una manera más sencilla, es el material, netamente, así como, por ejemplo, la Constitución, el Código Civil, todo aquello que utiliza pues una persona, ¿no? A la hora de efectuar algún trabajo con la ley. No, esa es una fuente formal. No, esa no es. Gracias. Gema.
Sí, licenciado, buenas noches. ¿Qué es la doctrina? No confundamos la doctrina legal con la doctrina meramente doctrina, pues. ¿Qué es la doctrina para usted? Es como un objetivo para determinar las normas jurídicas existentes Más o y menos. nuevas disposiciones. Ok, sí, gracias. Eunice. Eunice Dulce. Sí, ¿qué manda? La doctrina son... ¿Qué manda? Sí, la doctrina puede decirse que son enseñanzas. Ahora, en Gracias. derecho... Gracias. Vamos a preguntar a Victoria, como que no le funciona el micrófono. Victoria, después Elda y después Héctor. Buenas noches, Lick. Bueno, yo lo que comprendí o comprendo del tema de doctrina es todos los estudios que han hecho como los que tienen como estudiosos del derecho, perdón, valga la redundancia, como teorías o sobre algún proceso que les ayude a ellos a tener un mejor manejo de cada, pues, cada ley o proceso que se vea en sí en toda la parte del derecho. Ok, gracias, Victoria. Elda, después Héctor. Carol. Elda, después Héctor. No le funciona el micrófono a Elda. Héctor. Licenciado, buenas tardes. La doctrina considero que estudio o las especulaciones, como bien lo dice el libro, que realizan los estudiosos del derecho, por decirlo así, para crear nuevas leyes o Ok, el mismo sí. derecho en sí. Ok. Gracias, Héctor. Así es, Carol. Buenas tardes, licenciado. La Buenas doctrina tardes. podría ser el derecho penal que establece los órganos judiciales. Esa es la doctrina legal o jurisprudencia. Así como mencionaba Héctor, la doctrina son aquellos estudios que realizan especialistas en determinada materia, en materia de derecho penal. Por ejemplo, hay doctrina, ya el libro que les acabo de pasar de Jacob Gunther, de Matabella, todos esos libros son estudios que realizan ciertos profesionales en determinada materia. Zaffaroni es alguien que es un doctrinario que le ha aportado a la ciencia del derecho penal aspectos relacionados con el derecho penal. Por ejemplo, nosotros no encontramos en ninguna ley, ningún código, en ningún lado, en una ley interna, no encontramos la definición de derecho penal, perdón, de delito. Tenemos que irnos a la doctrina para interpretar y saber qué es o a qué se refiere el término delito y todos sus elementos positivos y negativos para poder establecer un nexo entre la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la punibilidad y poder determinar si una conducta es constitutiva de delito o falta y si en realidad pues merece una sanción. Pero todo esto que les acabo de mencionar lo analiza un doctrinario. En la doctrina encontramos muchas explicaciones en materia de, en el caso de derecho penal tenemos a un montón de autores, Jacob Gunther, Zaffaroni, de Matabella Quinterno, tenemos Klaus Roxin, hay un montón de doctrinarios que nos aportan elementos importantes al derecho penal. También tenemos los principios generales del derecho. ¿Y qué es un principio general del derecho, Victoria Celeste? Victoria Celeste. Perdón, Lick, solo termino de cerrar todo aquí en mi trabajo, perdón. Disculpe, es que estaba saliendo de mi trabajo ahorita.
Son, más que todo comprendí que son los fundamentos de las normas, son las ideas que le ayudan a la estructuración o a las normas, pues que se están manejando, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, más o menos, Victoria. Manuel. Buenas tardes, señor. Permítanos, permítanme. Son los valores máximos que aspiran las ciencias judiciales a justicia, y la justicia a la que hay bien común. Ah, sí. Gracias. Soemia. Eso lo iba a decir, licenciado, que son los valores máximos que aspiran las ciencias jurídicas. Ok, gracias. Gemma. Después Elda, si ya le funciona. Buenas noches, licenciado. Yo pienso que, bueno, son regulados por la Constitución Política, son tratados o convenciones sobre los derechos humanos. Gracias. Narciso. Buenas noches. Son aquellas verdades jurídicas de validez universal y sustentan a cualquier ordenamiento jurídico más allá de los que preceptúe el ordenamiento vigente. Ok. Gracias. Elda, no sé si va a hablar. Ya le funciona el micrófono. Sí, buenas noches, licenciado. Dice que es el origen del fundamento de las normas y participan de la idea de principalidad que les otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho. Se fundan en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Sí. Fíjense que los principios son todas aquellas directrices generales que nos da el derecho. ¿Sí? Principios o directrices que al momento de hacer una interpretación tenemos que tomarlos en cuenta. Como por ejemplo, para poder establecer, en el caso de materia penal, la comisión de un delito. Tenemos que irnos a los principios generales del derecho para establecer si nosotros podemos actuar, si el Estado puede actuar y puede repeler ese delito. Les pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si una persona, Juan Pérez, está en la embajada de Estados Unidos, que es de Guatemala, le da muerte a una persona? ¿Puede ser juzgado en Guatemala, sí o no? ¿Y por qué? ¿Y de acuerdo a qué principios, Soemia? Soemia. Ahorita voy, licenciado. Yo creo que sí, puede ser acá en Guatemala, porque yo creo que aplica lo mismo donde dice el principio de legalidad, ¿no? Donde dice que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No tiene ese principio de legalidad, pero no. ¿No? No, gracias, Soemia. Gema. Buenas noches, licenciado. Tal vez, como no fue aquí, podría ser extraditado a Estados Unidos para que en Estados Unidos, pues, tomen las debidas. No. De acuerdo a los principios, dígame, Elda. Es algo del espacio. Sí, así es. ¿Verdad que sí? Sí. Hay un principio, las embajadas son parte del territorio guatemalteco, es el principio de extraterritorialidad de la ley penal. ¿Sí? Son directrices que nos ayudan a interpretar y aplicar el derecho penal, son principios generales del derecho. Y eso lo encontramos en el Código Penal. Veamos la extraterritorialidad, eso es lo que vamos a ver más adelante. Elda. Código Penal. Artículo 5, dice Silvia. Jocelyn, artículo 5 del Código Penal. Jocelyn. Sí.
Sí, dice extraterritorialidad de la ley penal. Este código también se aplicará primero por delito cometido en el extranjero por funcionario al servicio de la República cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho. Segundo, por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país en el que se cometió el delito. Tercero, por delito cometido por guatemalteco en el extranjero cuando se hubiera denegado su extradición. Cuarto, por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco cuando no hubiera sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiera acusación de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallara en Guatemala. Quinto, por delito que por tratado o convención deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiera sido cometido en su territorio. Sexto, por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito. Bueno, hay principios generales del derecho que nos ayudan a interpretar el derecho penal. Veamos, por ejemplo, hay un principio de jerarquía constitucional. Eso no lo encontramos en el Código Penal ni en las leyes especiales en materia penal. Eso lo encontramos como principio general del derecho en la Constitución. Eso lo encontramos en el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a ver, Johnny y Alexis, para que vayamos viendo cómo funcionan los principios generales del derecho y cómo tienen su relación con el derecho penal. Johnny y Alexis. Ahorita voy, licenciado, solo lo busco. 175 dijo, ¿verdad? De la Constitución Política de la República de Guatemala. Ok, dice jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales no serán ipso jure, no serán nulas ipso jure, perdón. Sigue diciendo, las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las 2/3 partes del total de los que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Okay. Entonces, si nos damos cuenta, hay un principio general del derecho. ¿Y qué nos establece ese principio general del derecho? Que tenemos que cualquier norma en materia ordinaria, o una ley ordinaria, debe o tiene que tener, la Constitución va a tener preeminencia, va a ser superior a esas leyes ordinarias. Es un principio general del derecho. Y en materia penal, en la Constitución tenemos una serie de normas que tienen que ver con la ley penal, como por ejemplo la irretroactividad de la ley penal, la extractividad de la ley penal, principio de legalidad. Estamos hablando de la ley penal sustantiva, ¿sí? También tiene la pena de muerte para ciertas personas. Todos esos principios, pero todas esas normas tienen carácter de superior en relación o con relación a la ley penal o el derecho penal. ¿Qué artículo es cuál, Narciso? Narciso. Explique el artículo que acaban de leer de la Constitución, disculpe. Es el 175, es un principio general del derecho. Dígame, Nita. Sí, licenciado. ¿Usted levantó la mano? No. De plano se me fue la manita. Disculpe. Bueno, está bien. Bueno. Entonces, esas son las fuentes indirectas. La fuente indirecta es la costumbre, o sea, los usos repetitivos de una conducta determinada. La jurisprudencia son los fallos emitidos por las altas cortes, en este caso la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia. La doctrina son los estudios que realizan los diferentes profesionales sobre una materia determinada. Los principios generales del derecho son esas directrices generales, como el ejemplo que les puse, que le dan ciertos lineamientos para la interpretación y aplicación de la ley penal en determinado momento. Entonces, hasta ahí vamos ahorita. Ahorita vamos a hablar sobre la unidad 2. No sé si la unidad 1 hay alguna duda, como que acabamos de hablar sobre las diferentes fuentes del derecho. ¿No?
Si no hay ninguna duda, vamos a seguir hablando sobre la interpretación de la ley penal. ¿Cuál es la forma correcta de interpretar la ley penal en un momento dado o en un momento determinado? La exegesis o la interpretación es una forma de entender la ley. Y en todo caso, en este caso, pues entender la ley en materia penal. Y la interpretación se puede hacer desde varios puntos de vista, ¿sí? Se puede hacer una interpretación desde el punto de vista del intérprete, se puede hacer una interpretación desde el punto de vista de los medios que se realiza, se puede realizar una interpretación desde el punto de vista del resultado. También vamos a hablar un poquito sobre la analogía y la interpretación. Si en materia penal se permite o no se permite. Vamos a hablar también sobre el concurso aparente de leyes. Empezamos con la interpretación desde el punto de vista del intérprete. ¿Qué es una interpretación auténtica, Jocelyn? Jocelyn Vanessa. Pues yo creo que es la que hace el propio legislador después de que hace toda su investigación. Sí, gracias. Elda, Beatriz. Johnny, Alexis. La misma pregunta, Lick, la ¿Sí? que le hizo para ti. Bueno, considero que desde el punto de vista una interpretación auténtica es cuando no nos salimos de los parámetros que nos establece la ley. Ahí seguimos, pues nos vemos desde ese punto, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que sigue manteniendo su valor. Sí. Por ejemplo, Desde ese punto de vista es la que realiza el legislador, como lo había comentado la compañera. Cuando crea la ley y hace ¿cómo es que se llama? Se me olvidó la palabra, pero él realiza un análisis de la ley y plasma qué se debe de entender por ciertos aspectos que están dentro de la ley. También tenemos la interpretación doctrinaria. ¿Qué es la interpretación doctrinaria, Gema Odaya? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué es la interpretación doctrinaria? Estos temas son de introducción al derecho. No sé, licenciado. Álvaro. Como su nombre le indica, diría que son de los que son expertos en la doctrina, en este caso los doctos. Son los que estudiosos del derecho, es la interpretación que le dan a alguna norma los expertos, en este caso en derecho penal. Puede ser en cualquier otra área del derecho, pero son esas interpretaciones que encontramos, por ejemplo, en el libro de Matabela tenemos mucha interpretación doctrinaria sobre ciertos aspectos que establece la ley penal. Dígame, Héctor. Licenciado, por lo que yo entiendo, son los estudios que hacen los estudiosos del derecho también, pero que no son obligatorios a seguir, ¿verdad? Por supuesto, sí. En materia penal. Sí, correcto. En materia penal, solo la ley
es la que manda, por de acuerdo al principio de legalidad y de acuerdo a los subprincipios que pudimos analizar. Entonces, la interpretación doctrinaria es la que realizan los diferentes estudiosos del derecho, como por ejemplo Matabella, Klaus Roxin, Gunther, Jacobs, Zaffaroni, entre un montón que existe. Ellos hacen una interpretación de las normas y pues les van dando un sentido determinado. También tenemos la interpretación judicial o usual. Gema, Odaya. Perdón, licenciada, interpretación, ¿cómo dijo? Judicial o usual. Es la interpretación que se le da el estudioso sobre eso. No sé. No. Héctor. Micrófono. ¿Es la potestad que tiene el juez de aplicar la ley, licenciado? Sí, gracias. Manuel. El micrófono, Manuel. Pues es lo que realmente hace un juez al interpretar la ley para llevar un caso concreto, ¿verdad? Sí. Es cuando el juez hace una interpretación de la norma y pues le da un sentido, o hace una interpretación de cualquier norma en materia penal. Esa es la interpretación judicial, es la que realizan los diferentes órganos jurisdiccionales en un momento determinado. Entonces, en conclusión, de acuerdo o desde el punto de vista del intérprete, la interpretación puede ser auténtica cuando la realiza el propio legislador. La interpretación puede ser doctrinaria, ¿sí? Y es la que trata de explicar o la que trata de hacer un análisis los diferentes estudiosos del derecho, como les había mencionado. Y la interpretación judicial es la que realizan los diferentes órganos jurisdiccionales, los jueces de primera instancia, los tribunales de sentencia, las salas de apelaciones, inclusive me atrevería a decir a la Cámara, las diferentes cámaras de la Corte Suprema de Justicia. También tenemos la interpretación desde el punto de vista de los medios para realizarla. Tenemos la interpretación gramatical. La ley del organismo judicial nos va a servir en esto. Sáquenla, por favor. Veamos la interpretación gramatical, ¿dónde la encontramos en la ley del organismo judicial? Héctor. Héctor. Artículo 11, licenciado. Veamos cuál es, ¿qué dice? La ley del organismo judicial. Sería el artículo 10, interpretación de la ley. ¿Qué dice? ¿Qué establece? Dice, las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Cuando una ley es clara, no se desentenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. Historia fidedigna. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a la finalidad y al espíritu de la misma, a la historia fidedigna de su institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que a la equidad y a los principios generales del derecho. Ok. Entonces, la interpretación gramatical se refiere a que se va a tener o se va a estudiar una norma de acuerdo a la palabra y a los aspectos gramaticales que ahí se encuentran. Por ejemplo, en el artículo 123 está el homicidio.
dar muerte. ¿Cómo interpretaría usted o cuál sería la forma de interpretar ese término de dar muerte? Vamos a ver, Héctor. Perdón, licenciado, no lo escuché muy Héctor. bien. En el caso de la interpretación gramatical, si yo le digo en el artículo 123 hay un pasaje en donde dice que dar muerte, ¿cómo lo interpretaría usted de acuerdo a la interpretación gramatical? Asesinar, matar. Matar, porque es matar. Pregúntale a Silvia, gracias. Yo lo definiría Silvia. como quitarle la vida. ¿Sí? Quitarle la vida a alguien. Gramaticalmente, dígame Johnny Alexis. Sí, licenciado. Interpretar. Interpretado, ok. Interpretar, o la interpretación gramatical. Dígame, Johnny. Sería quizás quitarle el aliento de vida, ¿no? O sea, dejar el cuerpo inerte, que no sé cómo explicarlo, pero prácticamente que quede sin signos vitales. Exacto. Es una interpretación gramatical. Entonces, para poder hacer una interpretación gramatical también tenemos que tener en cuenta que nuestra ley se va a interpretar también de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Y ahí nos podemos auxiliar que es Privar de la vida a alguien. lo que significa muerte. O sea, la palabra gramaticalmente muerte, que significa, y tenemos que ver las comas, las tildes, para poder hacer una interpretación gramatical, de acuerdo a lo que en realidad determinado. Tenemos la interpretación lógica o teleológica. Diga, Héctor. Es un proceso para llegar a un texto más, a un marco más lógico que sigue diferentes procedimientos teleológicos. La cual es tarea del legislador. Se trabó. No lo escucho, Licos. Y se le trabó su ¿Me internet. escuchan? ¿Me escuchan, compañeros? Yo sí los escucho mucho. ¿Sí? Lick, disculpe, se escuchó. ¿Cuál link de la reunión? A ver, dígame, Manuel de Jesús. Sí, yo, licenciado. Bueno, que para mí pues, es la interpretación más íntima y profunda que sobrepasa el tema del texto de la ley para llegar a través de diversos procedimientos teleológicos. Muy bien, Manuel de Jesús, muy bien. Está bien. Periodo libre, ¿no?
Sería libre de plan. Es todo por hoy. Ya estudiaron para el parcial de mañana. Ahorita dieron ese tiempo para estudiar. Hay que echarle ganas. O sea, poco a poco, pero hay que pasar un poco para poder ocuparnos un poco. Muchachos. ¿Y cómo sienten que les fue ayer, mucho? Se dieron cuenta que habían fechas malas, ¿verdad? En las preguntas de las constituciones de Bayona y de Cádiz. Estaban cambiadas las fechas. Ahí dime las comerciales, entonces. Cabal, yo le puse falso. Yo solo una puse falsa, la otra sí verdadera, o sea, es mala, fijo. Habían otras preguntas que estaban con datos que no eran, o sea, la pregunta era la correcta, pero le cambiaba datos. Creo que sí vamos a tener periodo libre, Lick ya no regresó. Es para que estudien, dice. Ah, qué buena onda. Tampoco es que faltara mucho. Un par de minutos faltaba nada más. Sí. Auxiliar. No han escrito nada en el grupo, ¿verdad? Para ver qué dicen. Algún encargado o algo así. Andrés. Va la asistencia. ¿Esta clase entra en el parcial? Yo creo que sí entra en el parcial esta clase. Sí, él dijo de que hasta el último día antes del parcial entraba en el primer parcial. Sí, así dijo. Yo creo que por eso avanzó bastante hoy para poder cubrir todo lo que ya tiene para el examen, mucha, porque sí hay bastante contenido de esta clase, bastante contenido. Ok, perdón que se me está yendo el internet. Bueno, entonces estábamos platicando sobre la interpretación lógica o teleológica. Escuché ahí que estaban hablando sobre el examen. El examen ya es la otra semana, el 3 de marzo. Sí, es bastante contenido y para el segundo parcial va a ser todavía aún más, porque es esto que vamos a ver ahorita, más lo que veamos en los otros días. Por favor, ahí leen. Por favor. Gracias, Lick. Gracias por el dato. Leyendo estamos, Lick. Gracias, salió otra vez. Ya se retiró otra vez, hombre. Solo nos entró a asustarnos. Hasta callado me quedé. ¿En serio? 60 preguntas, medio punto, dijo. No. Fíjense que me está fallando el internet. Entonces nos vamos a quedar ahí. La asistencia, Lick. Pantallazos. Y nos vemos el otro martes. Pero el jueves es el último día. No se le escucha, no se le escucha, Lick. Creo que sería mejor que apagara su video y que quedara solo con el audio. La siguiente semana sería el examen parcial. Entonces, la asistencia la va a pasar el compañero Andrés. Todavía no lo he visto por ahí. La va a pasar en este chat. El jueves, pues vemos lo último para entrar al examen, el primer examen parcial. Entonces, nos vemos el jueves. Yo le voy a decir a Andrés que suba la asistencia ahí, por favor. Gracias, Lick. O sea que nos quedamos desconectados, Lick. Sí. Interpretación lógica nos toca otra semana y el martes, el jueves. Y el jueves vamos a terminar hasta donde están las leyes excepcionales, son temporales, la retroactividad de la ley penal y la cosa juzgada. Hasta ahí nos vamos a quedar el día jueves. Hasta ahí entra el primer examen parcial. La retroactividad de la ley penal y la cosa juzgada y las leyes especiales o temporales. Hasta ahí tienen que estudiar.
Gracias, Bueno, Lick. entonces, ahorita van a mandar la asistencia. Sería hasta la página 106, jóvenes. ¿Alguna duda, compañeros? La cosa juzgada llega hasta la página 106 del libro, hasta ahí tendríamos que estudiar entonces. Ya vamos por la 91. Sí, sí, tenemos que ponernos pilas con esta clase, muchachos. Es un montón, hoy sí es un montón. Pues están en el programa, ¿verdad? Todos los que hemos visto. Entonces, ¿qué? Solo esperar asistencia. Ojalá la mande luego. Todavía no la han mandado. -10, jóvenes, -10. Lo único es que de los temas que están en el libro, los de las escuelas, no los tocamos con él y se saltó de una vez a lo de las enciclopedias y luego siguió con esto de la ley penal, pero las escuelas no las tocamos, a ver si las va a meter también. Sí, eso tenés razón. Buena pregunta, deberíamos de preguntarle qué onda, porque la verdad que sí nos saltamos un buen pedazo ahí. Por eso basémonos en la dosificación. Ahí Sí, están los temas. totalmente de acuerdo con vos también. Lo hacémonos por ello, pero siempre hay que preguntar porque después nos va a decir, yo les dije que leyeran, muchachos, y si no leyeron, ahí nos pueden dar por Detroit o hasta Pisa. Pero todavía tenemos que... Oscar Sarti es del libro de Matabela. Gracias, compañero. Se andaba molestando a Ley. Síganle entonces ahí a Lady. No, porque ya me amenazó, todo te doy cuenta. Tonto, me dijo. Muchachos, después de esta, ¿será que va a haber clase o ya no? Civil. Cabal, civil nos toca. El que manda la reunión no es, el que manda el link de la asistencia no está en la reunión. Bien, ya se metió, yo vi por ahí que se metió Andrés. Tal vez nos da de favor de estar haciendo el link para poderlo llenar y irnos a seguir estudiando arduamente el libro de Matabela. Porque alguien no le escribe en el grupo a Andrés para que pase por ahí la asistencia, porque estamos perdiendo tiempo acá, la verdad. No creo que la vayan a pasar por WhatsApp. Por ahí no la van a pasar. O sea, solo recuerden, ¿verdad? De que si va a pasar la asistencia, si no, nos salimos de la clase. Me siento bien entonces. Búsquenla ahí en Facebook, tal vez aparece. Lo que pasa es que a las -10 es que la envían. Mucha una pregunta, ¿el libro de Matabela que mandaron en el WhatsApp está en foto o está en PDF? Disculpe. Está en PDF. No, anda, En gracias. el grupo está, lo puedes descargar. Gracias. Vale. Ahí sí, Ya voy descargando ese libro como 6 veces en el teléfono. Otra vez se fue, muchachos, otra vez se fue. Eso es cierto, hombre. Ahí los que tienen el control del WhatsApp deberían de cerrarlo, porque muchos hablan cosas que nada que ver, hombre.
Hola amigos, buena tarde. No sé si me escuchan bien todos. Sí se escucha. Sí, licenciado. Gracias, compañeros. Me comenta el licenciado Jairo que tiene problemas de conexión, entonces en este momento voy a enviar el enlace de asistencia y aquí vamos a dar por finalizada la clase. Recuerden que es importante que completen el formulario, ya que solo los que tengan el 80% de asistencia van a tener derecho a su examen final. En este momento lo vamos a compartir. Y le ruego que lo llenen y que no lo compartan al grupo de WhatsApp. Ya está el enlace en el chat de la reunión. Me confirman si todos logran visualizarlo. Igual cualquier duda o inconveniente estoy a la orden. Sí, ya, gracias. Bueno. No deja entrar, Andrés. No deja entrar. ¿Por qué no le permite ingresar? ¿Está cerrado el enlace?